Buen día Latinoamérica, qué gusto saludarles este lunes 17 de junio de 2019. Tras un fin de semana muy movido en términos noticiosos, tenemos mucho para contar en este espacio matutino de Telesur. Acompáñenos, vamos a ver de una vez el anticipo de los temas que tenemos, aprovechando de leerlos en forma de preguntas para que usted participe vía Twitter, vía redes sociales en general. Allí aparece el primero: Guatemala, elecciones generales de este domingo 16, se desarrollaron entre denuncias por irregularidades y baja participación. 11 de agosto habrá segunda vuelta. ¿Qué cree que será lo determinante? 4 opciones allí ponemos a su disposición: más abstención, más corrupción, alianzas tradicionales, continuidad. A ver, ¿qué opina usted? ¿Qué opina la mayoría? Vemos también Suramérica, domingo de mega apagón inédito que dejó en penumbras a toda Argentina, mientras en 4 provincias se hacían elecciones, y parte de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. El gobierno argentino dice no saber qué provocó el corte de servicio de manera intempestiva. A su juicio es atribuible a ¿qué? Gobierno ineficiente, privatizaciones, corrupción, tarifazos inútiles. Allí están las 4 opciones disponibles. Participe @telesuragenda_a, @telesurtv y @luciatelesur. Nuestras cuentas en Twitter. Comencemos a desarrollar de una vez. Guatemala decidirá en segunda vuelta quién será su próximo presidente. Con 87% de las mesas escrutadas ya se puede afirmar quiénes serán los 2 candidatos que seguirán en la disputa. Sandra Ramos, de la Unidad Nacional de la Esperanza, avanza como favorita, con 24% de los votos, mientras por la plataforma Vamos, Alejandro Yamatei obtuvo hasta el momento el 14% de los votos escrutados. Más de 8 millones de guatemaltecos fueron convocados a votar en una jornada que transcurrió de manera tranquila. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral calificó de complejos estos comicios debido a las organizaciones participantes. Aún este lunes, el Tribunal Superior Electoral divulgará los resultados oficiales y si se va a dar la segunda vuelta, que se celebraría el próximo 11 de agosto. Hoy en Agenda Abierta hacemos foco sobre el perfil de los candidatos que disputarán el puesto a la presidencia en Guatemala y qué escenario se abre en la contienda. Bueno, y en ese afán de hacer foco, vamos a revisar, como es costumbre ya en este espacio, sitios digitales. Y qué mejor que ir a uno de los medios locales. Además de las presidenciales este fin de semana, guatemaltecos eligieron también alcaldes en todo el país. Entonces vayamos a Prensa Libre. Ricardo Quiñones se declara ganador de la elección de alcalde capitalino. Este funcionario llegó a la sede de la organización política en la Avenida de la Reforma. Allí fue recibido con cohetillos por correligionarios. A la celebración acudió Víctor Martínez, electo en 2015 concejal segundo y ahora ministro de Finanzas. Ambos son señalados por el Ministerio Público de ser parte de una organización que usó recursos de la municipalidad para asegurar simpatizantes para la agrupación política a la cual pertenecen. Imagínense que esto es tan solo una de tantas denuncias de corrupción o por corrupción que se hacen en esta nación. Con 85% de mesas computadas, Quiñones llevaba 141.495 votos y aventajaba a Roberto González de Creo con 128.511 y Álvaro Vélez con 35.416, los 2 competidores más cercanos en esta carrera. Paso a casa, telesurtv.net, protestas tras suspensión de elecciones en San Marcos, Guatemala, en el contexto de estas generales que se hicieron el día de ayer, 16 de junio, y que ya sabemos habrá segunda vuelta el 11 de agosto venidero. Ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la suspensión de los comicios en el municipio Esquipulas, Palo Gordo, departamento de San Marcos. Según los justificativos que presentaban las autoridades, era que en esa localidad se procedió al acarreo de ciudadanos de otros municipios a los centros de votación, de Esquipulas, Palo Gordo. Es decir, gente de otra jurisdicción fue llevada a esa para sumar votos allí. Esa situación se presentó en otras regiones del país, por ejemplo, municipio de San Jorge, departamento de Zacapa. Allí también las elecciones fueron suspendidas, renunciaron los miembros de la Junta Electoral y hubo también focos de protesta. Bueno, por eso decíamos entre irregularidades, entre denuncias por
irregularidades y falta de transparencia. Vamos a sumar algunos datos. Elecciones presidenciales Guatemala 2019. Vemos entonces quiénes van a segunda vuelta. Por la Unidad Nacional de la Esperanza une Sandra Torres con 24.6% de los votos. Allí figura también en el segundo lugar, por ende, su contendiente el 11 de agosto, Alejandro Giammattei, con 14.36% de los votos. En tercer lugar quedó, por ende ya descalificado, Edmond Mulet del Partido Humanista de Guatemala con 11.54 puntos porcentuales. Esto con 87% de las urnas escrutadas. Vamos a ver entonces quién es Sandra Torres Casanova. Ya les decía, pertenece a la Unidad Nacional por la Esperanza, segunda vez que se postula a la presidencia de la República. Fue a segunda vuelta compitiendo con Jimmy Morales en el año 2015. Ya sabemos que ese año ganó el humorista Jimmy Morales. Licenciada en Comunicación Social con una maestría en Políticas Públicas, ex primera dama, esposa de Álvaro Colón Caballeros. Allí algunos datos principales para identificarlo. Entre sus propuestas están aumentar inversión en salud pública, atención primaria particularmente, elevar cobertura educativa de preprimaria al 70% y universalizar el acceso a la educación primaria, crear 100 nuevos centros educativos. Básicamente en salud y educación se concentran sus propuestas. Miro ahora a Alejandro Giammattei. A ver, cuarta vez que se postula para este cargo, cuarta vez que aspira a la presidencia de la República de Guatemala. Estuvo al frente de la Organización de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala y fue director del sistema penitenciario. Ha sido denunciado o fue denunciado por la Operación Pavo Real, en la cual murieron 7 reos durante su administración. En 2011 un juez cerró este proceso contra Giammattei. Y miramos también, como hicimos con Sandra, las propuestas. Bueno, básicamente se concentran en estos 3 ejes: aumento de exportaciones de lo que vende Guatemala a otros países, dar más soporte a pequeñas y medianas empresas, lo cual permita generar más empleos, abrir más plazas de trabajo puertas adentro y estimular el turismo como fuente de ingresos del Estado. Bueno, así las cosas, momento de irnos al lugar de la noticia, conectar nuevamente con Ciudad de Guatemala. Allí está Mario Rosales y nos tiene a esta hora información actualizada. Mario, precisiones. Hola, ¿qué tal? Un saludo a esta hora a toda la audiencia de Telesur. Bueno, poco a poco avanza el recuento de votos y el envío de actas y la totalización de datos acá en el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral. La nota es que habrá segunda vuelta en Guatemala. Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alejandro Giammattei del partido Vamos se van a medir en un balotaje el próximo 12 de agosto. Así que son ya los 2 candidatos, la tendencia es irreversible, que pasan a la segunda vuelta y pues bueno, ahorita ya se empiezan a barajear escenarios, a ver posibles escenarios en cuanto a cuáles serían las alianzas políticas que haría tanto Sandra Torres como Alejandro Giammattei, que tanto margen tienen con los otros partidos que quedaron de tercero, cuarto y quinto lugar para poder pues contar con más apoyos, aunque el voto no es indosable, pero sí crear esta imagen de crear alianzas y una plataforma. Así que Sandra Torres y Alejandro Giammattei, cualquiera de los dos podría ser el próximo gobernante de Guatemala, de esta nación centroamericana. En la información a esta hora volvemos con ustedes. Gracias, Mario, te despido. Ahí está, prácticamente sin descanso el equipo de Telesur reportándonos todo el desarrollo de la jornada y desde el mismo momento en que comenzó ese complejo proceso de escrutinio. Bueno, cambiamos al análisis desde Ciudad de México. Nos espera el doctor Adalberto Santana, analista internacional, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, profesor Adalberto? Qué gusto tenerle. Sí, Lucía, muy buenos días. Buen día, profesor. Una jornada transcurrida entre denuncias de irregularidades, baja participación y con la certeza de que habrá una segunda vuelta el 11 de agosto venidero. Quiero preguntarle qué sensación y conclusiones le deja el desarrollo de las horas precedentes y también a qué cree que sea atribuible ese bajo entusiasmo de la ciudadanía. Bien, tal parece que se están confirmando las tendencias que ya se visibilizaban para esta elección, o sea, una baja participación, es decir, poco entusiasmo porque había 19 candidatos, o sea, una dispersión de distintos
votos por las distintas entidades que proponían a sus candidatos, pero también la tendencia manifestaba que de los 8 millones que estaban llamados a votar, pues iba a haber una poca concurrencia, no tan fuerte como se esperaba. Pensemos que, bueno, hay una probabilidad de que lleguen a la segunda vuelta y lo más probable, y las tendencias así lo mostraban, y según estos últimos datos, pues lo están diciendo, es que Sandra Torres se consolide como la principal candidata con la mayor votación hasta este momento, según tenemos entendido, con el 23%, y Alejandro Giamanetti con el 15% aproximadamente. Estarían en el tercer lugar Edmond Mulet, que difícilmente va a alcanzar al segundo candidato, o Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, con el 11%. De manera que si esas tendencias se confirman al cierre de la votación, bueno, van a quedar como candidatos para el 11 de agosto Sandra Torres y Alejandro Giammattei. Y entonces se van a reconfigurar ya nuevas alianzas políticas. Encontramos que Sandra Torres está, dijéramos, en el sector progresista del espectro político de estos candidatos presidenciales, y Giammattei pues está en el sector conservador. Es decir, tendríamos lo que es prevalecido en América Latina, dos tendencias, una progresista y una conservadora. Entonces, ¿usted no cree, viendo el antagonismo entre las dos tendencias, que lo que venga sea continuismo en la forma de hacer política de la clase política dominante guatemalteca? Bueno, no se va a alterar mucho la situación en general de Guatemala, sino que sigue las tendencias que ha pasado. Para hablar de los casos más recientes de las elecciones en El Salvador o de las elecciones en México, sería algo muy semejante, ¿no? Es decir, dentro del esquema de la dominación del régimen político y social que ha tenido Guatemala en los últimos años, en un sistema democrático vía electoral, pues las tendencias se van a perfilar. Sin embargo, en el caso de Sandra Torres, recordemos que ella era legalmente la esposa del presidente Álvaro Colón, y él se había manifestado por una tendencia mucho más progresista durante su etapa de gobierno. No sería un gobierno totalmente de izquierda, pero sí sería una candidata y una presidente de carácter progresista. En tanto que Giammattei, si fuera el caso, pues sabemos que es mucho más conservador, mucho más aliado a los sectores de derecha. Y eso implica también ver la posibilidad de las alianzas de los otros 19 candidatos, hacia dónde se van a orientar. A la par de que también están en disputa, y esto es lo que va a emerger de este proceso electoral, 160 escaños para el Congreso, es decir, para elegir diputados, y 340 alcaldías, así como los 20 diputados que van al Parlacén, es decir, al Parlamento Centroamericano. De tal forma con lo que todavía veremos cómo es este abanico de fuerzas en la situación de Guatemala. Y veremos también qué alianzas constituyen, ¿no? Cada candidato rumbo al 11 de agosto próximo. Yo quiero preguntarle qué fue lo que pasó con aquel humorista Jimmy Morales, que en 2015 ondeaba la bandera de la transformación, de la antipolítica, que prometía cumplir demandas y reclamos de la población. Y se lo pregunto porque tal vez esto explique la tendencia prevista sobre la participación, de la cual usted hablaba al comienzo. Sí, en efecto, es que también en el electorado en general en muchos países de América Latina y del mundo incluso, pues hay poca credibilidad en los políticos, y en ese sentido el electorado se va orientando conforme las circunstancias se vayan presentando. Y si llega un candidato que tiene más o menos un carisma, un conocimiento popular por aquellos sectores que podrían inclinarse a dar su voto, pues el candidato que tiene esas perspectivas se va configurando. Y eso fue lo que pasó con Jimmy Morales, incluso también con el perfil del candidato que ganó en Ucrania las elecciones, que también era o es un actor cómico, como pasó en el caso de Guatemala, y entonces eso sienta un precedente. Sin embargo, hoy estamos viendo que en este abanico de las 19 fuerzas que se expresaron en la vida política, y que algunos candidatos no pudieron entrar porque habían manifestado estar de acuerdo con el narcotráfico o solventar económicamente el apoyo del narcotráfico, pues vemos, bueno, todo este abanico de posiciones y de contradicciones en un sistema
sistema de democracia electoral. Y en ese abanico de posiciones, de fuerzas políticas y de contradicciones, profesora Adalberto, concursó una posibilidad de cambio encarnada en la ex fiscal Teal Maldana, Maya, representante de movimientos indígenas y organizaciones sociales. ¿Qué fue lo que pasó con esa opción? Bueno, que encontramos también que hay una serie de juegos políticos, acusaciones, calumnias que se van presentando, y entonces pues se retiraron algunos candidatos que estaban siendo fuertemente pugnados, y si no me equivoco, la Corte de Constitucionalidad en el caso de Guatemala retiró precisamente ese tipo de candidaturas. La migración también se presenta como un problema determinante en este escenario sociopolítico que marca Guatemala, y noticias como que Jimmy Morales aceptó la presencia de tropas estadounidenses en la zona limítrofe compartida. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Podemos desarrollar ese punto, profesor? Sí, ese es otro punto que se agrega a toda esta situación. Sabemos el flujo de estas caravanas migrantes que desde octubre de 2018 han estado concurriendo por los países del llamado Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿sí?, rumbo a México, y esto ha ido enrareciendo el ambiente político porque el gobierno de Trump pues ha presionado porque se reduzcan las caravanas migrantes, y el gobierno mexicano del presidente López Obrador, en buena medida para no entrar en una confrontación con él, bueno, pues ha tenido que ceder y buscar una solución para que esta caravanas migrantes, estos migrantes que ya no tan solo vienen de Centroamérica, sino incluso de países africanos y de otras regiones del mundo, sean contenidos en la frontera sur, a lo cual pues está también sumando el gobierno de Guatemala. Pero el gobierno de Guatemala va más allá cuando hace la propuesta el actual presidente Jimmy Morales de solicitar al gobierno norteamericano que lleguen tropas norteamericanas para contener este flujo migratorio. Entonces se convierte también el tema de las caravanas migrantes en un tema de la coyuntura electoral. Que la corrupción, profesora Adalberto, el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por su sigla como CICIG, ¿realmente se proyectaba este organismo adscrito a Naciones Unidas como la gran esperanza para el establecimiento de un Estado de Derecho? Bueno, también aquí vemos el otro fenómeno, ¿no?, de cómo en Guatemala, el caso de México, el caso de Honduras, pues ha crecido lo que se conoce como la economía sumergida, es decir, las actividades de los grupos criminales que operan económica y políticamente en estos países como México, Guatemala y Honduras. Incluso el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha señalado de estar vinculado al narcotráfico, y eso también ha generado el aliento de la migración hondureña hacia el territorio de Guatemala y de México, pues hacen ver el escenario en el que se está moviendo, donde el poder del narcotráfico y la delincuencia organizada, los grupos de maras, etcétera, pues van generando todo un ambiente, dijéramos, de terror en la zona, e incluso de incidencia política, que es el caso que señalábamos, y de cómo se ven afectados distintas instancias, como en este caso este organismo de las Naciones Unidas. Profesora Adalberto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus reflexiones. Muchas gracias a usted, Lucía. Hasta pronto. Y lo que preguntamos en Twitter, ¿qué cree que será lo determinante después del desarrollo de la jornada electoral de este domingo? 4 opciones: más abstención, esta primera suma 31% de votos a esta hora; más corrupción, tiene la mayoría con 39%, alianzas tradicionales 13%, y continuidad, es decir, más de lo mismo, la idéntica forma de hacer política como hasta ahora ha sido, 18%. Así las cosas, siga participando, allí sigue el interrogante, @Telesur Agenda _A, @Telesur TV y @Lucía Telesur. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en Agenda Abierta, no se vaya, ya venimos con más. Una falla en el sistema eléctrico argentino generó un apagón masivo en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, que comparten un sistema de interconexión eléctrico basado en generación hidráulica. Las autoridades competentes no han hallado hasta el momento las causas que originaron la falla.
El secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui, indicó no entender lo sucedido y descartó la posibilidad de un ataque cibernético. Por su parte, la empresa privada que distribuye energía eléctrica en ese país, Edesur, informó ya en la noche del día de ayer el restablecimiento de la energía eléctrica en el 100% del país. Todo eso sucedió mientras en las provincias de Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego se realizaban elecciones de gobernadores. Hoy, en Agenda Abierta, informaremos en detalle lo más reciente en torno al apagón y también veremos cómo se prepara Cambiemos para las PASO tras sumar 13 derrotas electorales. Actualidad, consecuencias de este hecho, que además se combina con esto otro, ¿no? Que tiene que ver con un nuevo domingo de elecciones en Argentina, en 4 provincias específicamente. Vayamos a casa, telesurtv.net, tituló, apagón masivo en Argentina afecta a Uruguay, Brasil y Chile. Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica es la causa que dejó sin energía eléctrica a Argentina y Uruguay, algunas zonas de Brasil y otras áreas de Chile, según refirieron en su momento empresas eléctricas afectadas. En Buenos Aires, capital argentina, las empresas de energía confirmaban que el apagón fue masivo y que afectó a la población desde las 7 horas local. Sin embargo, el proceso para la reanudación del servicio se hizo con lentitud hasta alcanzar el 100%, informaba la empresa distribuidora de energía Sur, Edesur. Esto en Argentina. Vamos a pasar a lo que reseña El País de España. Gobierno de Macri admite que tardará 2 semanas en determinar las causas del apagón. Bueno, Argentina amanecía este domingo a oscuras, reseña El Medio, una avería de magnitud sin precedentes provocaba el colapso del sistema eléctrico en casi todo el país y en parte de Uruguay. La red dejó de funcionar a las 7:10 por una avería en la central de Yacyretá que se propagó al conjunto de la red. Al cabo de 4 horas empezaba a recuperarse el suministro, aunque en algunas zonas del noroeste la reparación se retrasó hasta la tarde. Había elecciones locales, yo les decía, en 4 provincias, Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. En las 3 primeras, las urnas se abrieron sin otra iluminación que la de velas y linternas. El gobierno argentino dijo que demorará 15 días en determinar cuáles fueron las causas de este mega apagón inédito que afectó a otros países del sur, además de la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente qué pasó. 7 de la mañana hora local se produce el colapso en el sistema argentino de interconexión y esto trae como consecuencia un corte masivo o una interrupción intempestiva y a gran escala del servicio de energía eléctrica. Según autoridades gubernamentales, la falla en la red a escala nacional se originó en una conexión de transporte de electricidad en las centrales de Yacyretá y Salto Grande, de la cual dependen, ya vimos, varios sistemas o varios países, activando las protecciones centrales generadoras que salieron de funcionamiento, produciendo este apagón. A ver, consecuencias. Miremos de una vez, 50 millones de personas sin servicio de luz eléctrica o sin servicio de energía. Así como primera cosa, suspensión de trenes y metro, suspensión del servicio de agua potable, paralización de actividades comerciales y evidentemente toda esta cantidad de personas, toda esta población, este universo que dijimos, llega a los 50 millones de personas desconectados por completo. Así las cosas, bueno, allí las consecuencias principales. Tiempo de hacer una pausa en la agenda abierta, ya venimos con más. Aquí estamos de vuelta en la agenda abierta de este lunes 17 de junio. Hacíamos una pausita para afinar detalles de conexión y poder tener el análisis sobre este tema que ya adelantábamos. Mega apagón inédito en varios países del sur, con origen en la República Argentina. Justamente hacia allá nos vamos desde Capital, Buenos Aires. Conecta con nosotros Hernán Letcher, economista, director del Centro de Economía Política de Argentina, conocido como CEPA por su sigla. Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Hernán. El gobierno de Mauricio Macri llegó a decir hace unos meses solamente para que no quedemos como en Venezuela en un evidente ataque a la revolución bolivariana. ¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, a esta altura del partido, y dicho por fuentes oficiales, el secretario de Energía básicamente dijo ayer en la conferencia de prensa alrededor de las 5 de la tarde que todavía no saben qué pasó, que aparentemente hay una serie de especulaciones, aparentemente hay o hubo 3 líneas de transporte. Lo que está bastante claro es que no falló en la producción, sino en el transporte, 3 líneas de transporte de la energía que habrían fallado. Esto aparentemente desconecta casi de manera automática a una parte importante de las centrales de nuestro país, justamente para evitar cualquier tipo de problema directamente en las centrales, y eso habría generado el apagón masivo. Lo que no está claro es por qué las 3 líneas de transporte efectivamente estaban fuera. Una de ellas da la impresión que hubiese tenido una falla habida cuenta del tiempo que estamos viviendo aquí en la Argentina, con muchas lluvias, pero ni siquiera había una demanda significativa de energía. Había una de las líneas que aparentemente estaba desconectada, y una tercera que no había sido registrada como desconectada. Bueno, todo esto finalmente generó el colapso energético del día de ayer. El propio secretario de Energía dijo: no sabemos qué pasó. Estaba con el titular de Transener y de Camesa, las 2 empresas justamente distribuidoras de energía. Camesa emitió ayer un pequeño informe mencionando algunas de estas cosas que estoy diciéndoles en este momento, pero la versión oficial dice que recién dentro de 15 días vamos a saber qué pasó y cuáles fueron las razones, las causas originarias de este hecho del día de ayer. Exactamente lo que decía el presidente Macri, según se mira en un video que está circulando en un almuerzo, con Mirta Legrand, si nosotros no aumentábamos las tarifas, estábamos a una materia de ser Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general. Esto tratando de justificar la política energética que ha desarrollado su gobierno, basada principalmente en tarifazos, en aumentos siderales. Yo le pregunto a Hernán si eso estaría entre las causas, porque ya varios están diciendo, por ejemplo, el precandidato Alberto Fernández, la causa de todo esto han sido los tarifazos. Bueno, lo que pasa es que la decisión del aumento de las tarifas, que vale la pena mencionarlo, aquí en la Argentina la electricidad aumentó más de 3000% en los últimos 3 años. No es poco, no es que hubo algunos aumentos. Claramente superó todos los registros habidos y por haber, y obviamente se imaginan que en ese periodo tal vez las paritarias estuvieron en el orden del 200%. Insisto, el aumento de la electricidad fue del 3000%, prácticamente para todos los usuarios y para toda la actividad comercial e industrial en nuestro país. Con lo cual, ayer cuando se cortó la luz, en cualquier momento cuando se corta la luz, uno no puede dejar de pensar en ese tarifazo fenomenal que aplicó el gobierno de Cambiemos. Pero peor aún, el propio Cambiemos y el propio Mauricio Macri lo que dijo para justificar justamente esos aumentos era que era necesario aumentar de manera significativa las tarifas para que hubiera inversiones y para que no hubiera cortes. Por eso resulta imposible evitar la asociación. Si la justificación para el aumento tan significativo de las tarifas fue que no hubiera cortes, la razón principal fuera evitar los cortes, uno no entiende lo que pasó ayer, único en la historia de nuestro país. Uno se pregunta: hace 3 años que me aumentaste las tarifas de manera fenomenal, hace 3 años que venimos pagando tarifas que superan el 3000%, se supone que las empresas con esa plata hicieron inversiones y por lo tanto no se me iba a cortar la luz. ¿Cómo pasó un hecho único en la historia donde no solo la Argentina se quedó sin luz? A ver, no es que quedó sin luz una parte importante de la Argentina, toda la Argentina amaneció sin luz, desde las 7 de la mañana hasta diría la 1 del mediodía, prácticamente toda la Argentina sin luz, hasta las 3 de la tarde el 50% sin luz, y recién a las 6 de la tarde uno puede decir, según las fuentes oficiales, que tal vez el 90% de los argentinos volvía a tener luz. Pero no solo eso, sino que una parte de Brasil, el sur de Brasil, Uruguay, afectado justamente
por estas causas que recién mencionaba. Yacyretá, digamos, es el origen, no Yacyretá en sí, porque Yacyretá es la producción, pero digamos, las líneas que salían de Yacyretá eran las que sufrieron aparentemente estos cortes que mencionaba, por lo tanto, se vieron afectadas una parte importante de la energía de otros países también, ¿no? Ahora, Hernán, esto nos permite analizarlo en términos de modelo político, económico, ideológico. ¿Es la demostración de que un gobierno de CEOs y capital privado es profundamente ineficiente? ¿Cómo lo ves? Y sí, la realidad es que cuando uno hurga un poco en las razones verdaderas de los tarifazos, no va a encontrar justamente lo que el propio Cambiemos decía, porque no ha habido aumento ni siquiera de inversiones. Sencillamente hubo un aumento en las tarifas, es decir, para los usuarios, para todos nosotros pagamos más, pero no más ni menos que eso. Y justamente lo sospechoso es que en el marco de los últimos 3 años y medio, la mayoría de las actividades en la Argentina les ha ido muy mal, particularmente el sector industrial. Los únicos sectores que se han visto beneficiados con las políticas económicas de Cambiemos han sido el agro, la minería, justamente el sector de los servicios, es decir, es uno de los únicos sectores privilegiados, y diría que es el más privilegiado de todos los demás. Y cuando uno hurga un poco más, se da cuenta y encuentra no solo CEOs en el gobierno de Macri, es decir, el titular de Edenor, que era la principal empresa de distribución de energía aquí en la Argentina, o de Edesur, son parte y son funcionarios del gobierno, en general de las áreas de control de la energía eléctrica. Así como lo escuchan, es llamativo, pero realmente es así. Y peor aún, hay empresas de servicios donde el propio Macri era propietario, tenía acciones. Una de las versiones en el día de ayer, que finalmente no fue confirmada, pero tampoco desmentida, es que una de las empresas que el propio Macri se deshizo de las acciones y se las vendió al grupo económico de su familia, no es que tampoco las vendió a un tercero, sería de una empresa responsable de la distribución en esa zona, y que el propio Macri había sido el propietario y hoy lo es su propia familia. Pero bueno, incluso yendo más allá, Midlin es uno de los empresarios principales en la Argentina que compró acciones de las principales empresas de Macri, de distintos segmentos de actividad, y Midlin es, diría, el principal empresario del sector energético, que ha invertido desde que Macri es presidente muchísima plata en el sector energético, con lo cual no solo encontrás CEOs de las empresas, sino encontrás que el propio presidente de la nación o está interesado en la ganancia de las empresas de servicios públicos aquí en la Argentina. Y a la gente que le ha tocado participar en esta seguidilla de elecciones presidenciales de los últimos domingos, ¿está castigando eso que nos estás contando, Hernán? Bueno, el día de ayer, si faltaba algo, 2 cosas te agrego, 2 agravantes si se quiere. Uno, que era el Día del Padre, con lo cual muchísimas familias se juntaban, se reunían, como resulta habitual en cualquier festejo, y lo del corte de energía fue una dificultad importante. Y además, en el día de ayer también se celebraban elecciones en 4 provincias de nuestro país. En las 4 ganó el peronismo y perdió el gobierno, perdió Cambiemos realmente de manera brutal. Quizás lo más significativo ha sido en Santa Fe. Santa Fe es el tercer distrito electoral en la Argentina, luego de Buenos Aires y Córdoba. Cambiemos salió tercero con un 17% de los votos. Finalmente ganó Perotti en esa provincia, que viene del peronismo, birlándole la elección al socialismo, que hace varias elecciones que gobernaba finalmente la provincia. En las otras provincias, en Formosa, en San Luis y en Tierra del Fuego, ganó también el peronismo, con lo cual, y se suma a un montón de elecciones. Creo que van 13 derrotas consecutivas del gobierno en las distintas provincias. Solo pudo ganar en Jujuy, y ni siquiera por una holgada diferencia relativa, por 10 puntos. Digo relativa porque en la elección anterior había sido aún más holgada. Con lo cual les resulta muy cuesta arriba planificar una campaña
nacional que se aproxima. El sábado que viene cierran las listas en el orden nacional y en varias de las provincias que no han desdoblado sus elecciones, con lo cual, de cara a agosto, donde son las primarias, y finalmente a octubre, donde son las elecciones generales, el gobierno de Cambiemos parece que esto que sucedió ayer, como los cortes de energía, pero diría y debería agregarle la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de puestos de trabajo, una serie de políticas que tienen que ver con el mundo de la economía, evidentemente han tenido impacto en el proceso electoral, ¿no? Hernán, gracias por el conocimiento de los tópicos que encierra este asunto noticioso y por tus reflexiones. Hasta pronto. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí despedimos a Hernán Lecher y quiero ahora mostrarles cómo está el porcentaje de votación de lo que preguntábamos en Twitter. Bueno, domingo de mega apagón inédito que dejó en penumbras a toda la Argentina, mientras en 4 provincias se hacían elecciones, y parte de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. El gobierno argentino dice no saber qué provocó el corte de servicio. A estas horas todavía ocurre así. El presidente Macri no se pronunció sino hasta 7 horas después, a través de Twitter y sin ninguna novedad. Le pregunto, a su juicio, ¿es atribuible a qué? A nuestra audiencia que se conecta en simultáneo a través de Twitter. Gobierno ineficiente, 49%, que es la mayoría, les digo de una vez, se decanta por esa primera opción. Privatizaciones, 13%, corrupción, 27% y tarifazos inútiles, 11%. Así las cosas en Twitter. La pregunta, igual que la primera, queda todavía disponible en Twitter para quien quiera sumarse en lo sucesivo. Vamos a sumar otros temas. A continuación, esto nos hace quedarnos en Argentina. En Argentina, otras 4 provincias culminaron una jornada electoral en medio al mayor blackout de la historia reciente del país. En Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra de Fuego, cerca de 4 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto el pasado domingo. Al todo, 14 provincias argentinas ya eligieron sus nuevos gobernantes, lo que representa el 37% del electorado nacional. Y la principal marca fue la derrota generalizada de la Alianza Cambiemos del presidente Mauricio Macri. Todo ello en las vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de octubre. ¿Será una previa de lo que viene para el macrismo? Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco sobre el escenario electoral en Argentina. Bueno, vamos a mirar resultados o cómo está la aritmética a esta hora. Provincia del Noreste, Santa Fe, universo electoral 2.669.708 votantes. Poco más de 2,5 millones. Escrutado 99,3%, allí vemos rostros y fuerzas políticas. Candidato peronista Omar Perotti obtiene la mayoría con 42,3%. Por la alianza Juntos. Luego vemos por el Frente Progresista Cívico y Social Antonio Bonfanti con 37,9%. Y de la alianza Cambiemos, de la cual hace parte el presidente de la República, José Manuel Corral, con apenas 19,8%. Así lo miramos en pantalla. Vamos a la siguiente provincia. Elección de gobernador, San Luis. Electores, en este caso un universo mucho más chico, 383.766 votantes. Escrutado 99,2%. Frente Unidad Justicialista, Alberto Saab con 42,3%. Alianza San Luis Unido con Claudio Poggi a la cabeza, 34,5%, queda en el segundo lugar. Y Adolfo Saab, Juntos por la Gente, hermano del que obtiene la mayor cantidad de votos, Alberto Saab, obtiene 22,1%. Prácticamente la mitad de lo que obtuvo su hermano. Nos vamos a Formosa, 452.269 electores, un
Un escrutinio de 95,8%, Frente de la Victoria se lleva la mayoría con Gildo Infran, reelecto con 70,6% de los votos. La Confederación del Frente Amplio Formosa, con Adrián Bogado como candidato, obtuvo 28,9% y el Partido Obrero con Natalia Coronel obtuvo apenas 0,5% de la preferencia electoral. Y por último, Tierra del Fuego, 32.924 electores, el escrutinio llega a 53,5%, acaba mucho más lenta la cuestión. Partido de la Concertación Forja, Gustavo Melella con 51%, Unidad Fueguina, Frente la peronista Rosana Bertone, 37,9%. Datos que obteníamos más temprano. En todo caso, vamos a actualizarnos, vamos a recibir precisiones. Y para ello nos vamos al lugar de la noticia, lógicamente. Allí nos espera Sabrina Roth, nuestra corresponsal, que ha estado haciendo la cobertura de esta nueva jornada de elecciones en Argentina. Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Después de un escrutinio lentísimo en Tierra del Fuego, finalmente se confirmó el triunfo en primera vuelta de Gustavo Melella con el 50,9% de los votos, que venció así a la actual gobernadora Rosana Bertone, que obtuvo el 37,8%. Recordemos que para ganar en primera vuelta requería superar el 50%, números ajustadísimos que finalmente confirman esta victoria de Melella y lo que se modificó este domingo en las elecciones, tanto en Tierra del Fuego como en Santa Fe, que es revertir esta tendencia que tenían hasta ahora las elecciones, donde triunfó, en todos los casos, triunfaron los oficialismos locales. En el caso de Santa Fe, Omar Perotti se impuso frente a Antonio Bonfatti, que aspiraba a suceder al socialista Miguel Lifshitz en el cargo. Recordemos, llevan 12 años de gobierno los socialistas en esa provincia, el tercer distrito electoral, después de Buenos Aires y de Córdoba. En San Luis, Alberto Rodríguez Sá volvió a ganar, fue reelecto, venció a Omar Polle, candidato de Mauricio Macri, y a su propio hermano Adolfo Rodríguez Sá. Y en la provincia de Formosa, con más del 74% de los votos, séptimo mandato de Gildo Infran en esa provincia. Volvemos con ustedes, estudios. Gracias, Sabrina. Y en Uruguay, que estuvo afectado en varias de sus localidades por este mega apagón inédito o sin precedentes, también se registraron fuertes lluvias que provocaron inundaciones y centenas de desplazados. Para ello, sumo a Mateo Grillo, que nos tiene información desde la República Oriental del Uruguay, Montevideo. Mateo. Sí, desde hace días ya que Uruguay está sufriendo fuertes lluvias desde hace unos cuantos días, y además estas se van a perdurar, van a continuar por los próximos 3 o 4 días, según ha advertido el Servicio Meteorológico Nacional. Esta cantidad de agua que ha caído en los últimos días ha determinado que varios departamentos han declarado ya la emergencia. Por ejemplo, el departamento de Florida, y es el departamento de Florida que tiene mayor complicación. Ya incluso se han evacuado más de 100 personas y se espera que este número aumente con el correr de las horas. Las zonas más afectadas son las del litoral y el centro sur y oeste del país, y los departamentos entonces, además de Florida, son Durazno, San José, Maldonado, Rocha, Canelones y también Montevideo, donde han caído enormes cantidades de agua y continuarán cayendo muchas lluvias. Las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional ya han determinado también una serie de recomendaciones para que el paso del agua sea lo menos complicado posible, y las autoridades de meteorología han comunicado que entonces esto continuará por los próximos 4 días, por lo cual se espera que el número de evacuados totales aumente y evidentemente también los daños en el territorio vayan en aumento, pero por ahora y a esta hora es lo que tenemos para ustedes. Gracias, Mateo. Hasta una próxima conexión. Bueno, vayamos a España. Quedaron conformadas las alianzas políticas para la formación de gobiernos regionales y autonómicos. La extrema derecha está presente en casi todas las coaliciones que se conformaron. Edu Marín a esta hora nos ofrece otros detalles, o los detalles de esta noticia. Edu, contigo.
Saludos desde Madrid. Ya se han conformado en España más de 8.000 ayuntamientos en los más de 8.000 municipios que cuenta la geografía española. Los más importantes, Madrid y Barcelona, han generado bastante polémica. El de Madrid porque vuelve la derecha a gobernar, vuelve la derecha a la alcaldía de la capital de España después de que se haya conformado finalmente la coalición de las derechas entre el Partido Popular Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox. Finalmente Vox parece no entrar de momento en ese gobierno de la alcaldía de Madrid. Hay 5 concejalías para el Partido Popular, 4 para Ciudadanos, pero Vox se reserva ese derecho de poder controlar alguna junta de distrito. Parece ser que le van a dar la junta de distrito de Usera, pero le está pidiendo Salamanca y Chamberí, unos barrios más acomodados. Veremos finalmente el poder que tiene este partido de extrema derecha en la alcaldía de Madrid. Y en la otra alcaldía que también fue polémica, que mantuvo también en vilo a la sociedad española, fue Barcelona. Finalmente Ada Colau repite como alcaldesa, es alcaldesa del cambio de 2015, repite también ahora en 2019, estará 4 años más al frente del consistorio de la capital catalana después de que consultara las bases de su partido, Barcelona en Comú, y de que se llegara a un acuerdo para aceptar el apoyo del Partido Socialista Catalán y también de los diputados de Manuel Valls, el ex primer ministro francés y candidato apoyado por Ciudadanos. Finalmente, entonces, este acuerdo ha hecho que Ada Colau sea, como decimos, nueva alcaldesa, repita como alcaldesa de Barcelona, en detrimento del ganador de las elecciones, que fue Ernest Maragall, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Esos son los 2 ayuntamientos más importantes que se han conformado en estos días. Esta semana es el turno de los pactos para los gobiernos regionales, los gobiernos de las alcaldías, los gobiernos de las comunidades autónomas. En Madrid todo está previsto también para que se vuelva a repetir esa alianza de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox. Quedará el gobierno de la Comunidad de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso, y todo esto también con las negociaciones del Partido Socialista de Pedro Sánchez para conseguir ese gobierno del Partido Socialista en esa primera investidura, el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados previsto para julio. Veremos si alcanza los suficientes apoyos o abstenciones para alcanzar la mayoría absoluta, aunque todo parece ir hacia un segundo pleno de investidura donde Pedro Sánchez solo necesitará mayoría simple. Gracias, Edu Marín, desde Madrid. Allí teníamos entonces las últimas respecto de las alianzas políticas que se han conformado en España para los ayuntamientos. Sumo otra noticia que nos lleva a Chile. Paro de profesores. Gremio vota este lunes si acepta propuesta del Ministerio de Educación. Son 12 exactamente los puntos centrales que construyen ese petitorio que está haciendo el magisterio. Entre esos tópicos está pago de deuda histórica, fin del agobio laboral, estabilidad funcionaria y fin del doble proceso de evaluación docente. Una propuesta que ya fue contestada el pasado viernes por el Ministerio de Educación. Este lunes será votada si es que se mantiene o no la acción de protesta. Para el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, uno de los puntos que más complican la situación es lo que tiene que ver con la educación diferencial, porque no está considerada en los bonos que se asignan por título profesional. Decía exactamente Aguilar, es una injusticia muy, pero muy grande. Así lo reseña Radio Chile. Y así las cosas, vamos a mirar hechos noticiosos, tercera jornada de Copa América. Acá está nuestro compañero José Daniel para comentarnos. José, Uruguay goleó al Ecuador y Paraguay Qatar 2-2, ¿no? Así es, sí, una pobre presentación del equipo ecuatoriano ante Uruguay, y Qatar dio la sorpresa empatándole a Paraguay. ¿Nos amplías? Así es. Seguidamente, Bueno, allí le dejo. Muchas gracias. Se jugó la tercera fecha de la Copa América. Paraguay y Qatar se enfrentaron en el cierre de la primera jornada del Grupo B, donde salieron empatados a 2 goles. El Estadio Maracaná abrió sus puertas por primera vez en esta Copa América y fue para albergar este choque del Grupo B. A los 4 minutos, Oscar Tacuara Cardoso anotó desde los 12 pasos, convirtiéndose en uno de los jugadores con más edad en anotar en la historia de este certamen. Luego, Derlis González consiguió el segundo gol para los guaraníes. Sin embargo, los árabes nunca dejaron de atacar y su delantero, Almoez Ali, anotó uno de los mejores goles del torneo a los 68 minutos para el descuento. Seguidamente, Rodrigo Rojas la metió en propia puerta tras una embestida catarí para firmar la igualdad entre ambos elencos, marcando la primera sorpresa de esta competencia. En el otro choque de la jornada, las selecciones de Uruguay y Ecuador se enfrentaron en el debut del Grupo C. Un juego definido por goleada a favor de los charrúas
A los 6 minutos, Nicolás Lodeiro anotó una joya de gol tras un pase recibido y un buen dominio del balón antes de rematar al arco. Luego el elenco tricolor se quedó con 10 hombres tras la roja a José Quinteros en el minuto 24. Luego de eso vino el completo dominio uruguayo. A los 33 minutos, Edison Cavani anotó uno de los mejores goles del certamen a media chilena. Seguidamente, Luis Suárez anotaría el tercero para Uruguay tras recibirla, y cuarto sería anotado por un autogol del central Arturo Mina tratando de despejar el balón. Uruguay venció a Ecuador en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Hoy culmina la primera jornada de la Copa América, donde Japón y Chile se verán las caras. Veamos la previa de este partido. La primera jornada del Grupo C se cerrará con el duelo entre uno de los países invitados, Japón, y la selección de Chile, en el Estadio Morumbi de Sao Paulo. Los asiáticos llegan a la Copa América con una racha positiva, pues en sus últimos 3 duelos tienen registro de 2 victorias y un empate, afianzando la confianza en su juego rápido y directo que le ha dado grandes resultados en los últimos años. Mientras tanto, el seleccionado de Chile no llega con buenos resultados en los últimos partidos amistosos, tras registrar una derrota, un empate y una victoria de 2-1 ante Haití. La selección austral busca conquistar su tercer trofeo de América de manera consecutiva, algo inédito en la competición. Además, se registran 2 duelos amistosos entre ambos países. En el 2008 fue un empate a 0 y un año más tarde goleada de 4-0 de Japón. También hubo acción en el Mundial Femenino de Fútbol en Francia 2019. Allí Estados Unidos venció a Chile 3-0. Las norteamericanas estuvieron apoyadas por la número 10, Callie Lloyd, quien firmó un doblete, mientras que Julie Ertz marcó el 3-0 en el primer tiempo. Finalmente, Estados Unidos respondió a la victoria de Suecia y le arrebató el primer lugar con 6 puntos y 16 goles en total para anotar matemáticamente su nombre en la siguiente fase a falta de una sola jornada contra las europeas. Y con esta jornada de la Copa Oro en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en la capital de esa nación centroamericana. Estos fueron los resultados, ambos duelos correspondientes al Grupo B, ya lo tienen en sus pantallas. La selección de Haití venció a Bermudas 2-1 y Costa Rica, una de las anfitrionas, goleó a Nicaragua 4-0. Y con estos resultados de la Copa Oro finalizamos este segmento de deportes. Lucía. Con la y un placer haber compartido con usted.